Con Jovino Noboa en la clínica y Pablo Salaquet con arresto domiciliario nocturno, terminó hoy la acontecida audiencia de formalización a 5 políticos en el caso Penta. La maratónica jornada en que la Fiscalía formuló cargos por delitos tributarios incluyó agresiones a la salida del juzgado y la postergación de la audiencia de uno de los implicados. Vamos quedando menos, cada vez menos. Fue lo más llamativo de la formalización de los dirigentes políticos del caso Penta. Llegaron antes que amaneciera al Centro de Justicia para oír los cargos y allí los esperaban integrantes de la directiva de la UDI y de la bancada de diputados en señal de apoyo, luego que varios de los implicados reconocieran la emisión de boletas ideológicamente falsas para financiamiento de campañas. La audiencia, que partió con el intento de las defensas de Moreira y Noboa de limitar la transmisión en vivo a través del canal del Poder Judicial, partió con 5 imputados, pero por distintos motivos la sala fue quedando de a poco vacía. El primero en salir fue Alberto Cardemil. Su defensa reclamó que recién el viernes la Fiscalía amplió la investigación en su contra y que eso complicaba su defensa. El juez Juan Carlos Valdés acogió el argumento y reagendó la formalización del exdiputado para el 6 de julio. A la salida, un grupo de manifestantes con banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo esperaba. ¡Asesino y ladrón! ¡Asesino! Tanto en la sala se formalizaban a los parlamentarios en ejercicio. Debido a su fuero no pudieron ser sometidos a medidas cautelares, por lo que Moreira y Demisí abandonaron el 8º juzgado de garantía por el estacionamiento. Apenas se les leyeron los cargos en su contra. Quienes asistieron a apoyarlos, sin embargo, enfrentaron la ira de los manifestantes. Fue entonces el turno del histórico líder de la UDI, Jovino Noboa, acusado de delitos tributarios reiterados y de no respetar la ley del impuesto a las donaciones. Se le imputa la facilitación de 6 facturas y 3 boletas falsas por más de 36 millones de pesos. El Ministerio Público presentó testimonio de quienes emitieron los documentos, supuestamente por órdenes de Noboa. A eso agregaron la necesidad de dictar el arresto domiciliario total para el ex senador, a quien se indicaron como recaudador del partido a través de una serie de correos. Javier@macaya.cl para Carlos Eugenio Lavín. Asunto: lista Javier Macaya. Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado hoy con Jovino, le hice llegar una lista más depurada, que es la que viene más abajo, priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias, Javier Macaya. El ex senador de 70 años sufrió una baja de presión y una descompensación, lo que fue confirmado por los paramédicos del Centro de Justicia. La salida, su formalización, será retomada el 6 de julio y el ex timonel UDI partió raudo a la clínica. Efectivamente, Jovino tiene algunos problemas de salud y que ahora esto, no sé si tiene una relación directa o no, ha generado un agravamiento de esa situación. Pero entrando a los temas también motivo de la audiencia, particularmente el acceso a ella, fue un ejemplo de la violencia y de la agresión que existe todavía en nuestro país. Fue así como de los 5 formalizados con que partió el día, la sala quedó a disposición de un solitario Pablo Salaquet. El encargado de exponer los delitos atribuidos al exalcalde fue Carlos Gajardo. 8 empresas, dijo la Fiscalía, pagaron los trabajos de la frustrada campaña senatorial de Salaquet a través de 19 facturas falsas por más de 65 millones de pesos. Lo relevante es quién organiza esta actividad y ese es el señor Salaquet. Si uno saca al señor Salaquet de todo este concierto, no hay delito. Si el señor Salaquet no hubiera sido candidato el año 2013, ninguno de estos delitos se habría cometido. Tras 2 horas de deliberación, finalmente el juez Valdés tomó una decisión respecto de las medidas cautelares solicitadas para Pablo Salaquet. Bueno, en la jornada en tribunales se ha extendido incluso hasta esta hora. Pablo Honorato nos cuenta qué es lo que ha sucedido. Hola Ramón, con de fondo el fiscal nacional Saba Chaguán, quien está hablando con la prensa. El juez Juan Carlos Valdés hace algunos minutos del 8º juzgado de garantía ha determinado dejar con arresto domiciliario nocturno
arraigo nacional y firma mensual ante una unidad de carabineros a Pablo Salaquet, exalcalde de Santiago y ex candidato a senador de la UDI. La medida se adoptó luego de más de 12 horas de audiencia que se realizó aquí en el 8º Juzgado de Garantía, y al término de esta el juez se tomó aproximadamente un par de horas con el objeto de estudiar todos los antecedentes y resolvió entonces acceder a la petición que había hecho tanto la Fiscalía Nacional como el Servicio de Impuestos Internos y el abogado querellante de Ciudadano Inteligente. De esta manera entonces queda con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual el exalcalde Pablo Salaquet. Connie. Pablo Honorato, entonces, con la información de último minuto ahí desde el Centro de Justicia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y esto es lo que se ha llamado la arista política del caso Penta y sus derivaciones. Veamos las responsabilidades que se imputan a cada uno entonces. La Fiscalía acusa a Jovino Noboa de entregar a Penta durante el 2013 a través de su empresa Inversiones y Mandatos 6 facturas por trabajos no realizados que suman 25 millones de pesos. Penta también habría recibido boletas ideológicamente falsas de personas vinculadas al ex senador, el abogado Carlos Lira, miembro de su estudio jurídico, Ignacio Ternecier, y también la ejecutiva de Turismo Cocha, Teresa Riera. Todo ello por más de 11 millones de pesos. Según la Fiscalía, Noboa actuaba como un recaudador de fondos. En las declaraciones judiciales de los dueños de Penta, ellos así lo reconocen. Carlos Alberto Delano decía, Jovino pedía aportes para campañas políticas para otros candidatos. Y Carlos Eugenio Lavín declaró que los dineros que Jovino pedía no eran para él, sino para candidatos afines a él. Pero contra Noboa hay más cargos. Teresa Riera, la que ya veíamos anteriormente, entregó solo una boleta a Penta por 2,7 millones de pesos, pero otras 11 boletas ingresaron a la contabilidad de la empresa del ex senador sin realizar trabajo alguno a Inversiones y Mandatos. Todo eso sumó 27 millones de pesos y fracción. Aquí entra en escena la secretaria del estudio jurídico de Noboa, Bernardita Chamorro. Ella era la encargada de manejar el talonario de Riera y de otros extendiendo los documentos. Y en su declaración judicial, ¿qué es lo que dice? El señor Noboa me solicitaba emitir boletas dando instrucciones verbalmente, informando los datos de emisión como monto, fecha y glosa. Es decir, ella los escribía. En el caso del senador Iván Moreira, lo que él hizo fue recibir financiamiento de Penta, haciendo participar a terceros de su entorno más cercano. Claro que sí, usó boletas de su pareja, Isabel Marinovich, además de una ex asesora, de una secretaria y de su jefe territorial, Eduardo Montalva, entre otros. En total fueron 9 boletas que ingresaron a la contabilidad de Penta por trabajos que no existieron. Todas ellas sumaron 38 millones de pesos y fracción. Pese a que Moreira solo ve en esto faltas a la ley electoral, fue el primero en reconocer públicamente los hechos. ¿Qué fue lo que dijo? Recordémoslos. El mecanismo fue irregular, pues se realizó a través de boletas de honorarios de terceros, todas personas que trabajaron en mi campaña. En el caso del diputado Felipe de Musi, el sistema es similar, pero los montos menores de acuerdo a la Fiscalía. En este caso fue un amigo personal de Felipe de Musi, José Tomás Garcés, entrenador de fútbol, quien facilitó 2 boletas. ¿Por cuánto? Por 7,2 millones de pesos a Penta. Obviamente trabajos que nunca se hicieron. El diputado UDI ha dicho que en sus declaraciones no hubo más aportes. Aparte de esos pagos, no recibí otra ayuda de Delano, reconociendo que esos otros sí existieron. Para sus defensas, ellos solo han infringido una norma electoral. Para la Fiscalía han cometido delitos que están tipificados en el Código Tributario. El artículo 97 sanciona a quienes maliciosamente faciliten facturas o boletas falsas con el objeto de posibilitar delitos. Y el castigo previsto dice que será sancionado con presidio menor en sus grados medio a máximo, o sea, de 541 días a 5 años, y con multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Eso son algo así como 21 millones de pesos. La situación finalmente de Pablo Salaquet agrega además otros cargos. En su caso hubo trabajos que se realizaron para él, pero que fueron pagados por otros. La empresa Reactor le proveyó servicios digitales para su campaña y recibió asesoramientos de otra empresa que se llama Asesorías Cristina Zúñiga. Esas deudas con ellos fueron facturadas a Penta por un lado, 15 millones de pesos, una factura aparece por allí, y también por otro lado a SQM, obviamente sin que haya habido una relación laboral real de ellas. El fiscal dijo
que este esquema se repitió con otras 6 empresas. Se hizo exactamente lo mismo, sumando entre todas ellas algo más de 65 millones de pesos. Y su jefa de campaña, Carmen Luz de Castro, reconoció a la Fiscalía. ¿Qué fue lo que dijo? Hugo Bravo, gerente general entonces de Penta, iba a hacer un aporte de 15 millones y iba a pagar los servicios que se le estaban prestando a Pablo Salaquet. Esta donación encubierta con facturas, según la Fiscalía, está sancionada en otra ley, que es la Ley de Donaciones, que en su artículo 64 establece que existe, si es que se tipifica eso, una actuación dolosa encaminada a burlar el impuesto. Como lo veíamos recién en la explicación de Ramón, en la lista de políticos formalizados hay 2 parlamentarios en ejercicio. Los UDI, Iván Moreira y Felipe Demusí, enfrentan la investigación de la Fiscalía por delitos tributarios. Mientras el primero reconoce una falta, el segundo dijo que no hay una querella en su contra. El posible desafuero todavía no es tema para la Fiscalía. Los 2 son parlamentarios en ejercicio, los 2 de la UDI, y desde hoy sus caminos pueden ir a la par o definitivamente separarse. Hasta el viernes la situación del senador Iván Moreira era compleja, pero no tanto. El asunto se puso cuesta arriba con la querella que Impuestos Internos presentó en su contra. Después de la formalización, Iván Moreira llegó hasta la UDI con una declaración escrita por él. Yo asumo el reproche moral de lo que ha sucedido. Se le acusa de delitos tributarios. 5 personas cercanas a él emitieron 9 boletas falsas a Penta por casi 39 millones de pesos. Pese a ello, Moreira habla de falta y no de delito. Reconocí mi responsabilidad política de haber cometido una infracción electoral. Tampoco yo he jugado ni a la persecución política ni al empate. He asumido como corresponde mi responsabilidad en todo lo ocurrido. Minutos más tarde, pero fuera de la UDI, el diputado Felipe Demusí también hizo una declaración más escueta. Su caso es distinto. Impuestos Internos no se ha querellado en su contra. Recibió 7.200.000 pesos a través de 2 boletas de un ex compañero de colegio. En su minuto, Michel Jorrat, el ex titular de Impuestos Internos, consideró como ridículo querellarse contra Demusí, porque el perjuicio fiscal no superaría los 70.000 pesos. Hoy día yo estoy en una situación que desgraciadamente he tenido que enfrentar con la frente en alto y con humildad, porque creo que corresponde, pero yo estoy muy tranquilo. Fui a declarar cuando la Fiscalía me citó a declarar y lo que estamos diciendo en este minuto es que no existe absolutamente ni una querella en mi contra. Presentado ya los cargos contra los 2 parlamentarios, se abre el proceso de investigación para luego de eso hacer la acusación. Ambos cuentan con fuero parlamentario. De hecho, por esa condición, no estaban obligados a presentarse hoy en la audiencia. De ser acusados, recién ahí se tendría que iniciar un proceso de desafuero. Ellos podrían no haber asistido el día de hoy, pero lo han hecho como una forma de colaborar y no entorpecer, si se quiere, el avance de la investigación. El Ministerio Público va a concluir inequívocamente que los hechos, si bien pudieran tener algún tipo de reproche administrativo, no van a tener un reproche de carácter penal. Imputados los cargos, ahora es cosa de tiempo saber si la Fiscalía pedirá o no el desafuero. Ahí se abriría una nueva página en esta historia que mezcla política y dinero.